Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Damos gracias a Dios en el nombre precioso de Jesús de Nazaret por habernos establecido en su reino, en su gloria, en su santidad, en su naturaleza, en su bendición y en su favor. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Como siempre, conoceremos la verdad de Dios y la verdad de Dios nos hará completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al hombre de la verdad de Dios. Escúchelo bien, para separar al hombre de la verdad de Dios. Para separar al hombre de Dios, para traer caos a su vida, porque cuando el hombre se separa de Dios, entra en caos espiritual, emocional, físico, relacional, y para conducir al ser humano en ese estado a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que no le permita al diablo, no le permita separarlo de la verdad de Dios. Busque la verdad de Dios, ame la verdad de Dios, decida, pídale al Señor ayuda para poner por obra su verdad en su totalidad. Y que la verdad de Dios se convierta en un apetito de su alma, de su corazón, de forma intencional. Conozcamos la verdad de Dios para enfrentar cualquier situación que estemos viviendo, que nos cause estrés, angustia, preocupación, ansiedad, desesperación, miedo, opresión, depresión, cualquier síntoma de vida que usted tenga, que lo destruye, que daña a su familia, que lo enferma, escúchelo bien, no es la voluntad de Dios. Por eso, si usted está pasando por momentos así, haga lo que el Señor dice, clámele al Señor. Pídale al Señor y vea en el Señor, en el Dios Todopoderoso, la única fuente, la única persona que le ama, no importando su estado, y está dispuesto a ayudarle, sacándolo de ese estado. Por eso el Salmo 107, versículo 19-20 dice que cuando clamamos al Señor en nuestra angustia, o sea, en nuestra desesperación, en nuestro miedo, en nuestro estrés, en nuestra ansiedad, Dios nos librará de nuestra aflicción. Escúchelo bien, Dios nos librará de nuestra aflicción. Enviará una palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Hoy Dios está listo con esa palabra, para librarlo de la aflicción, para sanarle y para librarle de la ruina. Y es obvio que si nos saca de la aflicción es porque nos trae una solución a nuestro problema. Y Dios está dispuesto. Dios en este mismo momento está dispuesto a hacerlo para su vida y en cualquier momento. Así que clámele al Señor y pidámosle al Señor en esta mañana que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir una relación de comunión, intimidad, relación y amistad con Él. Que sea un enfoque en su vida, verdaderamente tener una relación con el Dios Todopoderoso, una relación, una intimidad, una comunión y una amistad. Enfóquese en ello porque creo que, aparte de que es lo justo, es lo que realmente necesitamos. Una relación, una intimidad, una comunión y una amistad con Dios. Dios está dispuesto y ha hecho todo lo posible y aún lo imposible para que eso se dé. Ahora depende de cada uno de nosotros que queramos, que realmente seamos conscientes que necesitamos tener esa amistad, esa relación, esa comunión y esa intimidad con Dios. Tenemos en esta mañana un deseo de orar o una necesidad de orar. Y yo quiero invitarle ahí donde está a orar, renunciando de todo corazón. Escúcheme, renunciando de todo corazón al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría.
Quiero que se despoje de eso, quiero que aborrezca eso, quiero que desprecie eso en su vida, en su matrimonio, en su familia, en el nombre precioso de Jesús y en las personas que usted ama. Necesitamos pararnos firmes realmente contra estas artimañas del enemigo y abrazar la verdad en su totalidad para que para que el engaño del enemigo no llegue a nuestros corazones a destruir nuestra relación con Dios. Así que, Señor, en el nombre precioso de Jesús, me pongo de acuerdo, Señor Dios de los cielos, aleluya, Señor, con las personas que están oyendo este mensaje, Padre de la Gloria, para renunciar a todo engaño, a toda mentira, a todo error, a toda incredulidad, religiosidad e idolatría. Y decidir, Señor Dios de los cielos, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor, poner en práctica la verdad, abrazar la verdad, buscar la verdad, entender la verdad, meditar en la verdad, Dios de los cielos, hasta que se vuelva una realidad en nuestros corazones, hasta que se vuelva una realidad en nuestras vidas, Dios de los cielos, aleluya, y se convierta en nuestro estilo de vida, Padre de la Gloria. Gracias por la palabra en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, por la verdad que nos vas a compartir, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Como siempre, la mesa está servida para todos los hambrientos y para todos los sedientos, para todos los que quieren hacer la voluntad del Señor. Cuidándonos, sí, de que cada domingo el tema se quede, la verdad se quede en nuestros corazones. No que cada domingo escuchemos una verdad y la desechemos, y la desechemos, y la desechemos, y no. Que cada domingo, cada semana, la verdad que Dios nos da, la guardemos en nuestro corazón para ponerla por obra en el nombre precioso de Jesús. Tenemos un tema muy importante y especial en esta mañana, y es elévate. Esa palabra de elevarnos, de levantarnos, de estar por encima de las circunstancias, por estar por encima de un mundo caído, de un mundo donde la manifestación espiritual de las tinieblas es real. Necesitamos estar elevados sobre ese mundo, sobre esa atmósfera espiritual de maldad, de opresión, de desgracia, de división, de contiendas, de ceguera. Necesitamos estar levantados, elevarnos sobre esas fuerzas espirituales, sobre esa atmósfera espiritual y entrar en la atmósfera de Dios. En estos momentos me viene la imagen como cuando los aviones están subiendo, están ascendiendo, que pasan por la turbulencia, pero llegan un momento en que por encima de la turbulencia llegan como a una especie de, como otro mundo, donde se ven las nubes debajo, como una sábana, como un, como un campo debajo del avión, y el avión viaja de una manera estable y tranquila sobre las nubes. Eso que hace el avión de elevarse sobre la tormenta, sobre el viento y llegar a un estado de quietud, de tranquilidad, es lo que Dios quiere con nosotros, elevarnos. Pero no basta solamente con que Dios quiera hacerlo. Se necesita que usted entienda, conozca y entienda que necesita estar elevado, que necesita estar por encima de esta atmósfera espiritual. Tener el dominio y el control de esta atmósfera espiritual de maldad y estar en la atmósfera espiritual de Dios. Así que nuestro tema en esta mañana es elévate, porque esa es la manera como se vive en el reino de Dios. Dios nos invitó al finalizar el año pasado, mirar el pasado con gratitud y contemplar el futuro, la gloria del Señor. Este año es un año donde Dios nos invita a contemplar su gloria. Que en medio, escúcheme bien, que en medio de la adversidad, que en medio de la situación que usted esté viviendo, usted busque contemplar la gloria. Escúcheme esta palabra, de manera intencional, escúcheme, intencional, que sea desde su corazón, el entendimiento que usted debe contemplar en la gloria de Dios, no el problema, no la persona que está haciendo esto, aquello, no, la gloria del Señor en todo tiempo y en todo lugar, para que seamos transformados en esa gloria, equipados en esa gloria, metidos en esa gloria, investidos, revestidos, recubiertos de esa gloria, para que mantengamos elevados en el nombre precioso de Jesús.
Nuestro texto está en Isaías 40:31 que dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es el plan de Dios, escuche bien, de levantarnos como las águilas. Dice que las águilas les gusta mantener el vuelo o mantenerse elevadas, porque desde arriba ven más, tienen más visión de lo que van a hacer. Y cuando ya visionan la presa, el objetivo, bajan en picada hacia el objetivo. Así también nosotros debemos mantenernos elevados como las águilas. Y aquí el Señor toma precisamente la experiencia del águila para decirnos cómo debemos de mantenernos elevados. Pero los que esperan a Jehová, escuchen bien, los que esperan en Dios, los que tienen su confianza en Dios, los que creen que Dios lo puede hacer, tendrán nuevas fuerzas. A veces en el caminar, se nos debilitamos en las fuerzas. Pero si esperamos en Dios, nuestras fuerzas serán renovadas. Seremos empoderados en nuevas fuerzas. Y dice que el propósito de esas fuerzas es para que nos levantemos como las águilas. Que tengamos una visión real de lo que necesitamos hacer o hacia dónde vamos. Que tengamos una visión real al estar por encima de la turbulencia, al estar por encima de esta atmósfera espiritual de maldad en el mundo. Estar elevados en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, para tener paz, para tener calma, para tener tranquilidad y sobre todo para tener visión de cuál es el paso que hemos de dar. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea que las fuerzas que Dios nos da es para que corramos, para que caminemos y para que corramos, sin cansarnos y sin fatigarnos. Escúchelo bien, sin cansarnos y sin fatigarnos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Así que vamos a ir a la lectura de esta porción bíblica que está precisamente en Isaías 40, del 25 al 31, para que entendamos por qué el Señor dijo estas palabras. Dice el Señor: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo: levantad en alto vuestros ojos. Oiga, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Escuche esto. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí vemos que Israel está pasando por momentos difíciles en su vida y donde lo está viendo como la manifestación de Dios y cree que Dios se ha olvidado, que Dios no le va a hacer justicia, que Dios no le va a ayudar. Y es el propósito de esta palabra. Dios se da a conocer y le recuerda a Jacob quién es Dios y qué es lo que Dios hace. Y entonces le pone a Israel el ejemplo del muchacho, de los jóvenes que se cansan, que se fatigan, de los que no tienen fuerzas para seguir, de los que no creen que ya hasta aquí llegaron y no pueden continuar, porque no tienen fuerzas, porque no tienen solución, porque no tienen las herramientas para continuar.
no tienen las fuerzas, no tienen el ánimo, no tienen la pasión para llegar. Pero Dios dice aquí que nos dará nuevas fuerzas, nos dará nuevos ánimos, nos dará nuevas ganas, nos dará el querer como el hacer para que hagamos su perfecta voluntad si esperamos en Él. Escuche bien, si esperamos en Él. Así que hay una invitación muy linda y vamos a tratar de ir a algo más profundo sobre este tema en el nombre precioso de Jesús, sobre la importancia de levantarnos. Teniendo en cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo. Escuche bien esto. Teniendo en cuenta que somos espíritu, alma y cuerpo, y que nuestra alma es el centro de los pensamientos, los deseos, las emociones y la voluntad, debemos cuidar. Nuestro corazón es el centro, escúcheme. Cuando una persona está triste, cuando una persona está angustiada, deprimida, ansiosa, desesperada y no sabe qué hacer, es inestable. No sabe a dónde ir, no sabe coordinar sus acciones. Y si algo debemos de cuidar, como dice el Señor, es cuidar el corazón. Porque en el alma está la motivación, está el deseo del ser humano para actuar o para no actuar. Está la alegría o la tristeza, la angustia o la desesperación. Y cuando nosotros vemos que todo que somos espíritu, alma y cuerpo, necesitamos entender por qué existe un mundo espiritual de maldad que nos quiere derrotados espiritual, emocional y físicamente. Existe un mundo espiritual, escuche bien, existe un mundo espiritual de maldad que nos quiere derrotados espiritual, emocional y físicamente. Y de ahí pare de contar. Pero todo empieza, yo quiero que guarde esto en su corazón, todo empieza desde el mundo espiritual. Porque en el plan de Dios, el Espíritu Santo venía a tomar el alma, a influenciar el alma, a motivar el alma, a empoderar el alma para hacer la voluntad de Dios. Al hombre pecar, al nacer en pecado separados de Dios, lo que vienen son espíritus a influenciar nuestra alma para que pensemos, actuemos, deseemos, sintamos, no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la voluntad del diablo, para que nos autodestruyamos y para que destruyamos a otros. Entonces necesitamos buscar esa fuerza del Espíritu Santo para que realmente afecte nuestra alma, afecte nuestros pensamientos, afecte nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestro poder de decisión. Necesitamos identificarnos con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Como le dijo Dios a Zacarías. En Zacarías dijo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y el Espíritu Santo es el que nos da el querer como el hacer, la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. Cuando tenemos el querer como el hacer, no de la voluntad de Dios, sino contra la voluntad de Dios, es porque otros espíritus están metidos en nosotros, nos están influenciando. Y ese mundo espiritual es necesario que seamos conscientes de que existe, para que usted y yo, intencionalmente con nuestra familia, busquemos la comunión con el Espíritu Santo. Deseemos, busquemos, conozcamos, nos apasionemos para que el Espíritu Santo sea el que nos influencie a nosotros, no los otros espíritus. Cuando hay tristeza en nosotros, son otros espíritus de destrucción que nos están influenciando. Cuando hay gozo, cuando hay alegría, cuando hay contentamiento, a pesar de la adversidad, esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la fuerza que Dios nos quiere dar. Esa es la fuerza que Dios nos prometió dar. Esa es la fuerza que el Espíritu Santo vino a darnos para levantarnos a hacer la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. Así que el propósito de Dios con Jesucristo al salvarnos es elevarnos y mantenernos elevados mediante el Espíritu Santo, su verdad y la oración. Y la oración. Cuando buscamos a Dios en oración para fortalecernos espiritualmente, siendo conscientes que necesitamos estar elevados, es lo que realmente Dios va a hacer con nuestras vidas. Así que debe ser una decisión de nosotros intencional. Ir a la oración para estar elevados, ir a la palabra, a mantenernos en el espíritu, buscar el ayuno para mantenernos sobre las
las corrientes turbulentas de este mundo, de destrucción, de caos, de división, de contienda, de desesperación, de angustia, de ansiedad. Necesitamos mantenernos elevados. Escúchelo bien, es el propósito de Dios, ya hizo y nos proveyó todos los medios para que nos mantengamos elevados. Ahora debe ser nuestra acción intencional, conscientes de la necesidad de mantenernos elevados en el nombre precioso de Jesús. Entonces, la primera cosa que Dios quiere que elevemos es nuestra confianza. Eleva tu confianza. Los que confían en Dios y en su palabra son renovados. Escucha bien esto. Para elevar nuestra confianza es necesario confiar en Dios y en su palabra para ser renovados en nuestra mente, para que haya nuevos pensamientos, los pensamientos de Dios, a fin de que el Espíritu Santo trabaje sobre esos pensamientos y nos mantengamos elevados. La confianza en Dios es el fundamento para elevarse por encima de las circunstancias. Escúchalo bien. La confianza en Dios es el fundamento necesario, fundamental, para elevarnos encima de las circunstancias. Daniel en el foso de los leones experimentó esta elevación. Aunque los leones estaban hambrientos y destruían todo lo que cayera allí, no pudieron comerse a Daniel. Por causa de la confianza de Daniel en Dios, por causa de la espiritualidad de Daniel. Recuerde que Daniel oraba 3 veces en el día. Y por su espiritualidad, escúchelo bien, por su espiritualidad, los leones, supongo yo, no dice la Biblia, pero supongo yo, no olieron carne. Tiene que haber sido que habían olido espíritu, estaban tan rodeados de Dios, tan rodeados del Espíritu, que los leones no olieron carne. No vieron carne, vieron espíritu. Sintieron espíritu, sintieron la influencia de Daniel. Y eso es lo que nosotros necesitamos vivir, que las personas en nuestra casa, donde estemos, sientan la influencia del Espíritu Santo. Que dejemos de sentir miedo por las personas, que nos levantemos y nos empoderemos de tal manera que aunque el malo más malo tenga miedo de nosotros. No nosotros del malo, sino él de nosotros. Tenga respeto por nosotros en el nombre precioso de Jesús. Daniel entonces nos muestra el ejemplo de lo que es la confianza en el Señor y cómo la confianza en el Señor nos mantiene elevados. ¿Qué hubiera pensado, sentido y hecho usted si fuera en el caso de Daniel? Porque, escúcheme, la confianza es del espiritual, la confianza es del espiritual que está con Dios. El miedo es del espiritual que está con el diablo. Entonces, si usted y yo hubiéramos sido lanzados a ese lugar de leones, lo primero tal vez que nos hubiera agarrado era el miedo, pero el miedo es de los carnales. Entonces, ¿qué hubieran sentido los leones? Carne para comer, y nos hubieran devorado. Pero como Daniel bajó a ese lugar donde fue lanzado y estaba en su confianza en Dios, me imagino que no olía carne, sino que olía espíritu. Los leones no quieren espíritu, no comen espíritu, sino carne. Pero no pudieron, escuche que esto es importante, no pudieron oler la carne de Daniel por la confianza de él con Dios. Así que la confianza en Dios es el primer fundamento para mantenernos por encima de las circunstancias. ¿Confía usted en que Dios tiene el control en medio de los desafíos que enfrenta? ¿Confía usted que Dios tiene el control? Y en vez de ponerse triste y angustiado, los lleva a una alabanza, a una adoración, a un canto de victoria, porque ya sabe que tiene la victoria. Es el propósito de Dios que elevemos nuestra confianza. El segundo propósito de Dios es que elevemos nuestras fuerzas, porque Él renovará nuestras fuerzas. No importa dónde estés y con qué cantidad de fuerza estés, el propósito de Dios es renovar las fuerzas. Por eso se llama recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pedro, que era una persona miedosa, temerosa, insegura, cuando llegó el Espíritu Santo sobre él, lo empoderó y se levantó como el líder que necesitaba ser y condujo a los otros líderes para hacer la voluntad de Dios. Dios nos fortalece
con su presencia gloriosa, para que superemos el cansancio espiritual, emocional y físico. Recuerda que toda tu vida debe empezar por lo espiritual. Lo espiritual va a afectar el alma, o sea, que va a afectar tus deseos, tus emociones, tus sentimientos. Los va a empoderar, ya sea de parte de Dios para hacer lo bueno o ya sea de parte del diablo para hacer lo malo. Existen celos santos, pero existen celos carnales. De acuerdo a la influencia espiritual que tengas, vas a tener o celos santos para hacer la voluntad de Dios o celos carnales para estar angustiado y preocupado. ¿Cuál es la influencia? Dios fortaleció a Elías en medio de su agotamiento. Después de Elías, escúcheme bien, después de Elías derrotar a los 400 profetas de Baal y destruirlos, unos hombres que tenían un poder espiritual fuerte en ese tiempo. Pero llegó Elías con el Espíritu de Dios y derrotó a esos 450 profetas de Baal y los destruyó. Después de eso él quedó agotado. Y después de eso, Jezabel dijo que le iba a cortar la cabeza. Y tuvo miedo y huyó. Pero allá a donde huyó, Dios le envió las fuerzas y lo buscó para empoderarlo y levantarlo a seguir el camino. A veces puede ser que estés agotado, agotada, por estar mirando las diferentes faenas de la vida o enfrentando las diferentes circunstancias. Te sientes débil, te sientes angustiado. Escúchame, intencionalmente ve a buscar en ayuno al Señor. Ve a buscar las fuerzas. Ve a buscar la renovación de espiritual. Que tu espíritu se empodere en el Señor, en la presencia del Señor, y lo hagas con intención de empoderar. Y lo puedes hacer todos los días si quieres, o lo puedes hacer 2 veces por semana. Sería mejor todos los días, pero lo puedes hacer cada que lo necesites. Vas a buscar las fuerzas del Señor para levantarte y enfrentar esa situación que tienes, que tal vez la ves más grande que tú. Porque no hay situación más grande que tú. Pero si estamos en el Espíritu de Dios, no hay situación más grande que nosotros. Pero si no estamos con el Espíritu de Dios, toda situación es más grande que nosotros. Dice, no dependamos de nuestras fuerzas ante un mundo espiritual de maldad que enfrentamos. Recuerda que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes, a las cuales debemos de vencer. Escúchame bien, ¿cómo puedo yo mantener bajo dominio a Satanás, a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo, a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que nos buscan para destruirnos? ¿Cómo podrías tú vencer ese mundo espiritual real? Y la única forma de vencer ese mundo espiritual real es estar en Cristo, pero elevados. No en Cristo y en la carne, sino Cristo y elevados, siendo conscientes que hay un mundo espiritual sobre el cual debemos de estar. De hecho, cuando la Biblia dice que Dios nos colocó en los lugares celestiales, es porque nos puso juntamente con Él sobre las tinieblas, para que ese mundo espiritual de maldad no nos afecte, pero nosotros sí afectemos ese mundo espiritual. Pero todo está en cómo estás elevando tu confianza, cómo estás elevando tus fuerzas para la gloria de Dios, para satisfacción tuya y para bendición de los que están a tu lado, empezando por tu familia. Escucha bien. Elevados, renovados en las fuerzas, para glorificar a Dios, aún en medio de la adversidad, para satisfacción nuestra, porque uno se siente satisfecho de estar sobre esas fuerzas, que cuando vengan los problemas no nos afecten, sino que los afectemos nosotros a ellos, y para bendecir a nuestro prójimo. Busquemos y dependamos de Dios para que renueve nuestras fuerzas espirituales. Busquémoslo en oración, busquémoslo en ayuno, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche. Y si quieres hacerlo como Daniel, 3 veces en el día, espectacular. Pero recuerda, necesitamos estar elevados. Número 3, eleva tu perspectiva.
Dice que volarán como las águilas. Eso es, valora tu perspectiva. Debes de volar como las águilas, o estar encima de las circunstancias. Y esa es una decisión tuya y mía. Intencional, escúchame, intencional. Querer estar por encima de los problemas. Y para estar por encima de los problemas necesitamos estar elevados. Y para estar elevados necesitamos vivir en el Espíritu y alimentando el Espíritu en la oración, con la palabra, con la alabanza, con las profecías, declarando la palabra del Señor para nuestras vidas y para otros en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Dice que las águilas vuelan alto para superar las tormentas y ver con claridad. Josué y Caleb, aquí está el ejemplo, Josué y Caleb vieron la tierra prometida de manera diferente a los otros 10, porque confiaron en Dios y en su palabra. Josué y Caleb fueron 12 personas a reconocer la tierra. Dentro de ellos habían 2 hombres que llaman Josué y Caleb, y habían otros 10 compañeros. Mientras los 10 compañeros vieron todo a nivel terrenal y se angustiaron, se llenaron de miedo por los gigantes que habían en Canaán. Los 2, Josué y Caleb, vieron a Dios, confiaron en Dios y vieron que esos gigantes, ellos los podían vencer estando de parte de Dios. Entonces cuando dice, renueva tu perspectiva, es ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo esa situación? ¿Crees que la puedes superar? ¿Crees que unido a Dios la puedes superar? Gloria al Señor. ¿Crees en Dios y a pesar de eso, crees que esa situación es más grande que tú? Entonces, es porque necesitas renovar tu confianza, tus fuerzas, tu perspectiva. Necesitas renovar tu espíritu para que empoderado del Espíritu Santo, empoderado de la palabra, de la verdad de Dios, de la revelación de Dios, entiendas que ese gigante se convirtió en algo pequeño, como le pasó a David también. Como le pasó a David, que vio al gigante como algo pequeño, porque había Dios más grande que el gigante y sabía que Dios estaba con él. Cambiemos nuestra perspectiva ante los problemas. Veámoslos como oportunidades para que Dios actúe y se glorifique. Escúchame bien. Veamos los problemas como oportunidades para que Dios actúe sobre ellos y se glorifique. En nuestra confianza con Dios destruiremos ejércitos, venceremos en el nombre precioso de Jesús y veremos la gloria del Señor si mantenemos elevados. Número 4, eleva tu resistencia. Eleva tu resistencia. Dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En otras palabras, no hay cansancio ni fatiga cuando estamos con Dios, cuando estamos elevados. Escúchame bien, conozco muchas personas. Yo mismo he experimentado estar elevado y también he experimentado estar en la tierra, aquí a plano terrenal. En el plano terrenal uno siente la opresión. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y uno siente esa presión en la vida, en las relaciones, en los asuntos económicos, en todo, uno siente la presión. Pero también he experimentado estar elevado y ver las cosas y sentir las cosas de una manera diferentes y posibles y que son alcanzables y que no son problema y que las puedo superar y que las puedo cambiar en el nombre precioso de Jesús. Así que leo tu resistencia. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No hay cansancio ni fatiga cuando estás elevado. Yo veo que personas trabajan en la mañana o trabajan toda la semana y que en el fin de semana están cansados y necesitan un descanso. Que ya no pueden más, que no pueden dar más fuerzas, que no pueden caminar más porque están cansados, porque el trabajo fue duro, el trajín fue horrible, entonces están agotados y cansados. Pero aquí dice que aunque usted corra, que aunque usted camine, ni se cansa ni se fatigue. ¿A quién? Al que mantiene elevado. El que mantiene su resistencia elevada, porque está en la presencia del Señor. Y dice, la vida cristiana es una carrera que requiere resistencia espiritual, emocional y física. Pablo vio la vida como una carrera que debemos completar con fe y con gozo. Él dijo que debía terminar su carrera con fe y con gozo. No con tristeza, no con resentimiento, no con amargura. Y escúchame por favor, si te han hecho, si te han ofendido, si te han dañado y tienes razones para estar triste, para estar deprimido, deprimida,
angustiada, resentida, amargada. Escúchame, no elijas esa vida. Ven a Cristo, dile a Jesús que te perdone, que te salve, que te cambie y que te empodere y que te eleve en el nombre precioso de Jesús. Porque este tema es para volverlo algo práctica en nuestras vidas, para mantenernos elevados, elevar nuestra confianza, elevar nuestra, nuestro camino, elevar nuestra resistencia, nuestra perspectiva, elevar nuestras fuerzas, elevar nuestra visión en las cosas del Señor, mantenernos fortalecidos, empoderados en Él, para vencer cuando vienen las circunstancias y los problemas a nuestras vidas. Así que perseverar en la fe, sabiendo que Dios nos sostiene y nos sustenta. De esa manera, entonces, elevamos nuestra resistencia, estando con Dios, en la presencia de Dios, porque la fuerza del Señor es nuestra fuerza. Y por último, eleva tu caminar. Dice, caminarán, correrán y no se cansarán ni se fatigarán. Eleva tu caminar. El caminar con Dios es seguro, incluso en los momentos difíciles. Eleva tu caminar. Que ese camino que vas a trazar, esa carrera que vas a tomar, ese matrimonio que vas a vivir, esa familia que vas a construir, eleva tu caminar sabiendo que con Dios lo puedes hacer y que puedes superar los momentos difíciles del camino. No tengas miedo, ten confianza en Dios, no tengas miedo. El miedo viene del otro mundo, del mundo bajo, del mundo caído. La confianza en Dios viene del reino, viene de estar con Dios en el nombre precioso de Jesús. Esteban mostró su caminar con Dios y vio su gloria en momentos muy difíciles. Esteban murió bajo el palo, la piedra, el golpe, el insulto, el odio. Pero en medio de todo eso, actuó, se movió, caminó viendo la gloria del Señor. Y esa gloria de Dios lo fortaleció, aún para pedir por sus transgresores. Y murió viendo y contemplando la gloria de Dios en el cielo. Entonces, eleva tu caminar, que tu caminar con Dios sea realmente una experiencia espiritual que afecta tu alma y que afecta tu ser físico, que afecta tus relaciones y que afecta tu capacidad o tu poder de pensar, de sentir, de desear y de actuar. Cada día estamos caminando, cada día nos estamos moviendo. Así que si Esteban pudo superar esos momentos difíciles, tú también los puedes superar si tienes una confianza en Dios. Si buscas la palabra de Dios para conocer a Dios y para conocerte a ti mismo. Y si buscas a Dios en oración, en ayuno. Y cuando te digo que si buscas a Dios, no es que si ya lo tienes que buscar. No, síguelo conociendo. Síguelo conociendo desde la perspectiva que ya lo tienes. Si lo tienes. Y si no tienes a Dios, si no has tenido una experiencia transformadora y sobrenatural de Dios en tu vida, que todo el mundo que estaba contigo o que te conocía vio el cambio, necesitas esa experiencia. Y Jesucristo está a tu lado para darte esa experiencia, para perdonarte, para salvarte, escúchame, y para cambiarte. Para salvarte, para perdonarte y para cambiarte. Pero tú se lo tienes que pedir. Tú le tienes que pedir a Jesús que entre en tu vida, que tú crees en Él como tu Salvador. Y pídele que te perdone, que te salve y que te cambie. Porque eso es lo que el Señor hace. Y cuando nos perdona, nos salve, nos cambia, es que nos coloca en los lugares celestiales. Y es que podemos ver las cosas de todas las situaciones desde un plano diferente, espiritualmente diferente. Es la presencia de Jesucristo en tu vida y del Espíritu Santo en tu vida que afecta a tu espíritu y tu espíritu afecta a tu alma para que pienses, para que sientas, para que desees y para que actúes con una fuerza sobrenatural. Escúchame, no con una fuerza natural, sino con una fuerza sobrenatural. Pero eso hay que pedirlo con intención, hay que guardarlo con intención y hay que buscarlo con intención. Y cuando digo buscarlo, no es buscarlo para encontrarlo, si ya lo tienes, sino para preservarlo,
para mantenerlo, para empoderarlo cada día. Que si en esta mañana o en este día gastaste, digamos, un 50% de esas fuerzas espirituales, buscas por la noche, en el momento, lo que sea, para elevarte nuevamente a tu nivel, para mantenerte en ese nivel elevado. Lo buscas intencionalmente y debes saber que debes de ir a la oración, a la palabra, a la adoración, buscando a Dios para renovar tus fuerzas. No buscando a Dios para encontrar a Dios, sino buscando a Dios para renovar tus fuerzas, para renovar y mantenerte en esas fuerzas espirituales. Caminar en obediencia diaria por la gracia, confiando en su ayuda y en su dirección, es necesario para los hijos de Dios en el nombre precioso de Jesús. Concluimos pues en esta mañana la importancia de mantenernos elevados. Recuerda que mantenernos elevados es mantenernos en el espíritu. El espíritu afectará nuestro espíritu. El Espíritu Santo afectará nuestro espíritu y afectará nuestra alma. En otras palabras, va a afectar nuestro ser interior. Va a afectar nuestros pensamientos. Vamos a pensar a la manera de Dios. Vamos a sentir, a desear a la manera de Dios. Y vamos a actuar a la manera de Dios. Si nos mantenemos elevados sobre un mundo espiritual caído que se mueve en la tierra, afectando vidas, matrimonios, familias, instituciones, separándolos cada día más de la verdad de Dios y de Dios, y trayendo confusión y caos a la vida del ser humano. Mira esto tan importante, el ser humano se puede sentir súper feliz por servirle a otros, porque viene el aplauso de otros. Oh, felicitaciones, cómo me atendiste, cómo me serviste, lo que hiciste por mí, y eso como que alegra a la persona. Escúchame bien esto. Y puede servir con alegría, con contentamiento, entregando todo en ese servicio. Y después de que las personas se van, quedar deprimido, triste y angustiado. Eso no tiene sentido, no tiene presentación. Lo importante es que vivas así siempre, contento, contenta, alegre, elevada, elevada, sintiendo paz, seguridad, tranquilidad, conquistando, venciendo. Que cuando venga la tentación la puedas superar, que cuando venga la prueba puedas permanecer firme. Es lo que Dios quiere, porque vendrán pruebas y vendrán tentaciones. Las pruebas vienen de Dios para afinarnos y para que sepamos de qué estamos hechos y en qué grado estamos de elevación o de madurez o de fe o de fortaleza. Para eso vienen las pruebas de parte de Dios. Y las tentaciones vienen de parte de Satanás para volvernos a arrastrar hacia él, hacia el mundo, hacia el pecado. Y tanto tú como yo, tu familia como mi familia, debemos de vencer, escúchame, vencer toda tentación y pasar aprobados toda prueba, manteniéndonos elevados, estando elevados y manteniéndonos elevados. ¿Cuál es tu acción a tomar para que el Señor te ministre? ¿Qué vas a hacer ante esta verdad? Ante la necesidad de mantenerte elevado, de mantenerte elevada, de solucionar las cosas desde arriba, desde la presencia de Dios, de la gracia, desde la gloria de Dios, solucionar los problemas. Porque ya el Señor nos mostró cómo nos creó para su gloria, para su fama, para su honra, para su alabanza. Ya Dios nos mostró la semana pasada que el plan de Dios es exaltarnos, hacernos motivo de alabanza, de fama y de gloria, para que Él sea glorificado. Porque no podrá Él ser glorificado si no estamos exaltados, si no estamos elevados. Y tú lo sabes y yo lo sé. Cuando estamos elevados, glorificamos a Dios fácilmente. De manera, escúcheme, sobrenaturalmente, de manera natural. Pero cuando estamos a este nivel de la tierra, no pasamos ni una prueba. No vencemos ninguna tentación. Pero fue porque decidimos no intencionalmente,
separarnos de la oración, del ayuno y de la presencia de Dios. Entonces, estando elevados, que fue donde Dios nos puso, comenzamos a descender, a descender, a descender, a vivir una vida carnal, con temores, con miedos, orando, leyendo la Biblia, yendo a la iglesia, yendo al templo. Y creemos que la vida con el Señor es así. No. Por eso el Señor dijo, no se conformen a este siglo. Este siglo vive en depresión, en angustia, en soledad, en preocupación, en ansiedad. No se conformen a este siglo. Transfórmense por medio de la renovación del entendimiento, para que comprueben, para que experimenten la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Quién experimenta la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Los que mantenemos elevados. ¿Quién no experimenta eso? Los que mantenemos a nivel de la tierra, viendo todos los problemas. Desde arriba se ve diferente, desde abajo se ve el problema. Desde abajo, David vería al gigante así y tendría miedo. Desde arriba lo vio así y lo vio más pequeño que él, más pequeño que su Dios. Por eso tuvo confianza de derrotarlo. Y aunque todo el mundo se escandalizaba de ver un niño peleando con un guerrero gigante, él no se escandalizó. Cuando todo el mundo tenía miedo de enfrentar al gigante porque veían que el gigante los destruía, él no se escandalizó. Porque para él, realmente Dios era más grande que el gigante. ¿Qué es lo que sientes cuando estás pasando una prueba, una tentación, una adversidad? ¿Que Dios es más grande que esa adversidad, que ese problema, que esa persona que se está acosando? ¿O que esa persona es más grande que Dios? Y que no la puedes vencer, que no la puedes cambiar y que no puedes superar. Entonces te conformas a vivir de una manera diferente a lo que Dios quiere. No te conformes a este siglo. No te conformes a vivir diferente a lo que Dios quiere. Renuncia a ese estado y elévate y decide mantenerte elevado, manteniendo una intimidad con Dios de oración y de ayuno periódica como un estilo de vida para mantenerte elevado. La persona que nos eleva es Cristo y el Espíritu Santo. Los que decidimos mantenernos elevados somos nosotros, manteniéndonos en oración y ayuno, para que esa posición donde Jesucristo nos colocó, para establecernos con el título más que vencedores. Y ahí donde dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios. Que en todas estas cosas somos más que vencedores, pero elevados. Eso de elevarnos, no somos capaces nosotros humanamente de elevarnos. El que nos eleva es Dios, pero el que decide mantenerse elevado eres tú y yo al estar elevados. El Señor nos toma y nos eleva al insertarnos en Él y nos coloca en lugares celestiales. Y nos eleva demasiado en los lugares celestiales. Para que sintamos la paz, la tranquilidad y sentimos que nos movemos como sobre los problemas. Pero el mantenernos elevados depende de nosotros, ya no de Dios, de nosotros. Que intencionalmente deseamos mantener elevados. Porque es posible mantenernos elevados, estando en Cristo Jesús, viviendo en el Espíritu, teniendo una vida disciplinada o un hábito de vida, un estilo de vida de oración y de ayuno. Orar por los perdidos, orar para darle gracias al Señor, ayuno para estar más en la presencia del Señor, esos momentos especiales en la presencia de Dios, para ser empoderados, para ser fortalecidos, a fin de elevar nuestra confianza, a fin de elevar nuestras fuerzas, a fin de elevar nuestra perspectiva, a fin de elevar nuestro caminar, a fin de elevar, aleluya, nuestra resistencia.
No sé dónde estás, pero si quieres estar elevado, si nunca has estado elevado sobre los problemas, sobre las circunstancias, hay alguien que está a tu lado que te quiere elevar en esta misma hora, en este mismo momento, que se llama Jesucristo. Si hoy le pides que entre a tu corazón, que te perdone, que te salve, que te cambie y que te ponga en los lugares celestiales, Él lo hará en esta misma hora, si se lo pides de todo corazón y con fe. Lo hace en esta misma hora, en este mismo momento, porque Él vino a eso, a salvar, a perdonar, a cambiar al ser humano y a elevarlo. Y si estás elevado, recuerda que el permanecer elevado, si ya el Señor te elevó y estás elevado, recuerda que el permanecer elevado depende de ti, de tu oración y ayuno intencional para mantenerte elevado, para estar renovando las fuerzas, para estar renovando la confianza, para estar renovando la confianza que ya tienes, las fuerzas que ya tienes, la perspectiva que ya tienes, la resistencia que ya tienes y el caminar que debes hacer cada día. Y si una vez estuviste elevado y decidiste caminar en lo plano de esta tierra, bajo la influencia espiritual del diablo, y vives en opresión, en angustia, en desesperación, y recuerdas que un día estuviste elevado, hoy es el día de decirle, Señor, perdóname, porque descendí a las partes bajas, pero hoy quiero, Señor, volver a estar elevado. Pídele que te perdone y pídele que te levante de nuevo, porque el Señor lo hará. Porque la intención de Dios es mantenernos elevados para su gloria y para su honra. Ese es su propósito y ese debe ser nuestro deseo y nuestra decisión para que mantengamos intencionalmente unas acciones de mantenernos elevados, buscando a Dios, buscando la renovación de nuestras fuerzas, así como lo hizo con Elías, que después de una gran victoria se cansó y tuvo miedo y huyó de una mujer. Dios tuvo que ir a buscarlo para renovar sus fuerzas. Reconoce la importancia de tener tus fuerzas renovadas espiritualmente. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra, de cómo Dios nos invita, cómo Dios nos dice que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nos habla de que los muchachos se cansan, se fatigan, los jóvenes se caen, pero los que esperan en Jehová, los que tienen confianza en Dios, se levantarán como las águilas, tendrán nuevas fuerzas para caminar y para correr sin cansarse y sin fatigarse. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia, ese es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y yo te invito a que vengas a Él, cualquiera que sea tu estado, que vengas a Él y busques en Dios el estar elevado permanentemente. Dios te eleva y tú te mantienes elevado a través de una vida disciplinada, un hábito de vida, un estilo de vida de oración y de ayuno para mantenerte elevado. En el nombre precioso de Jesús. Así que oremos en esta mañana, Padre. Yo quiero darte gracias en el nombre precioso de Jesús por tu palabra. Gracias por enseñarnos la importancia de mantener elevados, Señor, de mantenernos elevados. Que al mantenernos elevados, Señor, mantenemos elevada nuestra confianza en ti. Mantenemos elevadas nuestras fuerzas. Mantenemos elevada nuestra perspectiva. Mantenemos elevada nuestra resistencia y mantenemos elevado nuestro caminar. Y que tú nos elevas, Señor Dios de los cielos, a través de Jesucristo al injertarnos en Él y salvarnos, cambiarnos, colocarnos en los lugares celestiales. Pero que ahora depende de nosotros mantenernos elevados, mantenernos en los lugares celestiales,
con un hábito, con un estilo de vida, con una disciplina en la oración, en el ayuno y en la palabra. Oro pues, Padre, en el nombre precioso de Jesús, para que cada persona, a través del Espíritu Santo y esta verdad, Señor Dios de los cielos, entienda y crea que es posible levantarse sobre sus circunstancias, que es posible vencer la tentación y la adversidad, que es posible superar el momento que está viviendo, que es posible cambiar las circunstancias que está viviendo, que es posible vivir en un mundo de paz, de seguridad, de victoria, de triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro, viviendo y andando en el Espíritu, Señor, para mantenernos elevados. Oro, Señor, para todos aquellos, Señor, que habiendo sido elevados, habiendo sido establecidos en el Espíritu, decidieron volver a caminar en las obras de la carne con los demonios en el mundo, con el viejo hombre, para que haya en sus corazones una actitud de arrepentimiento y volver a estar en los lugares celestiales, elevados, Señor, desde los cielos. Y como dijo Jesús, aunque están en este mundo, no son de este mundo. Los que estamos en este mundo y no somos de este mundo son los que estamos elevados. No participamos, no estamos de acuerdo con las cosas del mundo, con lo que el diablo ofrece y el pecado ofrece, y el mundo ofrece en su inmoralidad, en sus pecados, en sus injusticias, en sus divisiones. No estamos de acuerdo. Pero tampoco estamos criticando ni quejándonos contra los que lo hacen, sino que estamos viendo cómo ayudamos, orando por ellos en el nombre precioso de Jesús. Y deseando con todo nuestro corazón y trabajando para que esas personas vengan a conocer la verdad a través de nosotros. Señor, gracias, muchas gracias, porque siempre has pensado, y fue lo que hiciste, que el hombre tuviera todo lo que necesitaba para ser feliz, para tener bienestar. Y a pesar de que nacemos en pecados separados de ti, Señor, nos buscas para restaurarnos a esa vida donde el hombre tenga felicidad y bienestar. Jesús lo dijo con estas palabras: el ladrón, hablando de Satanás, vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Me alegra saber que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, Señor, en la vida de los seres humanos, a quitar el pecado, a transformar el hombre, a levantarlo, a elevarlo a los lugares celestiales, a mantenernos elevados, Señor. Pero me alegra también saber que es la decisión del ser humano, Señor, mantenerse elevado, y que intencionalmente, para mantenerse elevado, Señor, debe ser una persona de ayuno y de oración. Como dijo Jesús allá en el Getsemaní: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entiendo, Señor, que los que no ayunan, que los que no oran, son por estar en la carne, porque el que está en el espíritu ora y ayuna. Pero yo invito a aquellos que han descendido a la carne, habiendo estado en el espíritu, descendieron a vivir en la carne, que se levanten hoy en el nombre de Jesús, en arrepentimiento, que conforme a lo que está escrito, Señor, se despojen del viejo hombre con sus pasiones y deseos, que se despojen de las obras de la carne en el nombre de Jesús, que se limpien de toda contaminación de carne y de espíritu y decidan vivir en la verdad, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, buscando, siendo personas de ayuno y de oración disciplinado para mantenerse elevados, porque los que un día se alejaron, Señor, también pueden ser restaurados como el Hijo pródigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Yo te alabo, Padre, y te doy gracias por tu amor misericordioso. Gracias por esa capacidad que tienes, Señor, de perdonarnos y de ayudarnos a volver a nuestro estado original, a volver a nuestro estado en el que partimos, en el nombre precioso de Jesús. Gracias porque cada mañana, cuando dice que cada día es tu misericordia, se está hablando de que cada día, en cada momento, Señor Dios de los cielos, estás dispuesto a perdonarnos y ayudarnos a levantarnos, a elevarnos como las águilas, para que desde las alturas podamos resolver las situaciones en tu presencia, con confianza en ti, Señor Dios de los cielos, aleluya, como lo hizo David, que estando elevado, Señor Dios de los cielos, aleluya, tú le ayudaste a resolver la situación, porque no fue David
el que llevó la piedra al lugar vulnerable del gigante. Fuiste tú. David lanzó la piedra, pero tú fuiste, Padre, el que llevó la piedra al lugar vulnerable de Goliat. Así también harás con nosotros, Señor Dios de los cielos. Nosotros hacemos acciones, pero tú eres el que hace que esa acción llegue al propósito. En el nombre precioso de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor Dios de los cielos, y renunciamos de todo corazón a una vida en la carne, a una vida en este mundo, a una vida, Señor Dios de los cielos, bajo los demonios, bajo los espíritus de maldad. Renunciamos a ello en el nombre de Jesús y aceptamos la vida en Cristo Jesús, la vida en el Espíritu, la vida elevada en los lugares celestiales, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, para satisfacción nuestra y para bendición de los que están a nuestro lado. En el nombre precioso de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias y te reconocemos, Señor, desde los cielos, aleluya, Señor, a través de esta preciosa alabanza. Pertenezco, Señor. Gracias porque al pertenecer a ti, Señor, estoy en los lugares celestiales. Estoy elevado, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Señor, y puedo resolver las cosas con tu ayuda. Puedo tener mi confianza renovada, puedo tener mi fuerza renovadas, puedo tener mi perspectiva renovada, puedo tener mi resistencia renovada y mi caminar renovado. En el nombre precioso de Jesús. Toda la gloria, la honra y la alabanza sean para ti, Señor, y te alabamos y te bendecimos. Bendiciones para todos. Un feliz día.